Por algunos autores, el marco teórico se denomina como revisión de literatura, y es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto porque a su vez es parte de un producto mayor que es precisamente el reporte de investigación. Entonces, revisando esto, prácticamente el marco teórico pues es la revisión de la literatura existente acerca de nuestro objeto de estudio o de nuestro problema de estudio. El marco teórico o revisión de literatura es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Es posible que nuestra investigación venga a complementar la literatura existente. Proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. En términos de Mertens, nos señala cómo encaja la investigación en el panorama de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Asimismo, nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Dentro de las principales funciones del marco teórico están las siguientes. Como primera función es ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Como segunda función es orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta cómo se ha tratado un problema específico, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, cómo se han recolectado los datos, qué diseños se han utilizado, etc. El marco teórico amplía el horizonte de estudio o guía al investigador para evitar desviaciones de su planteamiento original. El marco teórico documenta la necesidad de realizar el estudio. El marco teórico conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde se someterán a prueba. Inspira nuevas ideas y áreas de investigación. También provee un marco de referencia para interpretar los resultados que se obtengan del estudio. Las etapas para desarrollar el marco teórico es primeramente revisar la literatura y de esa literatura revisada adoptar una teoría o una perspectiva teórica de referencia. Con la revisión de la bibliografía se pretende detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, extraer información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Por lo tanto, esta revisión de literatura debe ser selectiva, es decir, solamente seleccionar las más importantes y recientes y que estén directamente vinculadas con el problema de investigación. Los tipos de fuentes que podemos tener para consultar la información del marco teórico son, en primer lugar, las directas o también llamadas primarias. Ahí entran libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, documentos oficiales, trabajos presentados en conferencias y el Internet. Las fuentes secundarias son listas de compilaciones y resúmenes de fuentes primarias, comentan brevemente artículos, tesis, disertaciones y otros documentos. Las fuentes terciarias trata de documentos donde se encuentran registradas referencias a otros documentos de características diversas y que comprendan nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. Por ejemplo, directorios de empresas que se dedican a cuestiones de recursos humanos, mercadotecnia y publicidad, opinión pública, etc. Títulos de reportes con información gubernamental. ¿En qué
está la diferencia entre fuentes secundarias y terciarias. Esta estriba en que en una fuente secundaria comprendía fuentes de primera mano y una fuente terciaria reúne fuentes de segunda mano. Aquí tenemos algunos ejemplos de una fuente secundaria, como agrupa referencias directas, y en el caso de las fuentes terciarias agruparía compendios de fuentes secundarias, por ejemplo la fuente que nos muestra en la parte inferior, entre otras. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio, es decir, que posee información completa sobre los artículos, libros u otros materiales relevantes para su investigación, sabe dónde se encuentran y cuáles han sido los avances de la disciplina, y tiene acceso a ellas. Puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de información. Es recomendable, por ello, iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias, entre estas los directorios, los motores de búsqueda, la web y los cuartos virtuales de Internet, para que de este modo localizar y recopilar las fuentes primarias que en última instancia constituyen el objetivo de la revisión de la literatura. Resulta muy aconsejable, en especial para quien no ha hecho antes una revisión de la literatura, acudir a un centro de información o búsqueda que esté conectado por computadora a distintos bancos de referencias, directorios o bases de datos. Estos bancos agrupan miles de referencias o múltiples referencias o fuentes primarias dentro de un campo de conocimiento en especial. Si queremos fuentes específicas en Internet, podemos entrecomillar las palabras clave, por ejemplo, sentido de vida, energía hidrógeno, autorretrato Velázquez, etc. Las palabras que no son distintivas de nuestro tema resultan ambiguas, generales, aplicables a múltiples campos y tal vez nos lleven a una búsqueda estéril. Consulta de la literatura. Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias, es decir, la literatura de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. En ocasiones, una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer. Se han realizado nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, invalidando sus resultados o desaprobando sus conclusiones. Se detectaron errores de método o porque se realizaron en contextos completamente diferentes al de la actual investigación, etc. En caso de que la detección de la literatura se haya realizado mediante compilaciones o bancos de datos donde se incluía un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de haber elegido una fuente primaria o referencia inútil. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, porque generalmente profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializadas. Las preguntas que nos podemos hacer nosotros para seleccionar las fuentes primarias son las siguientes. ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Cómo lo hace? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se desarrolle más rápida y profundamente mi investigación? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Ejemplo. Si
se pretende estudiar la relación entre superior y subordinado en términos del efecto que la retroalimentación positiva del primero tiene en la motivación para el logro del segundo, la investigación posee un enfoque principalmente comunicológico. Supongamos que encontramos un artículo que versa sobre la relación superior o jefe subordinado, pero trata de las atribuciones administrativas que cierto tipo de subordinados tiene en determinadas empresas. Resulta obvio que este artículo se debe descartar, pues enfoca el tema desde otra perspectiva. Esto es muy importante enfatizarlo, que los temas de investigación tienen una perspectiva o un punto de vista desde el cual pueden ser analizados. Y bueno, como lo dice aquí, esa teoría que se debe de encontrar debe estar acorde a ese punto de vista o a esa perspectiva. Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable anotar los datos completos de identificación de la o las referencias. Existen diversas maneras de recopilar información extraída de las referencias. De hecho, cada persona es capaz de idear su propio método de acuerdo con la forma en que se trabaja. Algunos autores sugieren el uso de fichas. Sin embargo, la información también se recopila en hojas sueltas, libretas o cuadernos, en un archivo en memoria USB, disco compacto o disco duro. Incluso hay quien la graba y la incorpora a un documento mediante dictado digital. La manera de recopilarla es lo de menos, lo importante es que se extraigan los datos y las ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de una información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras por subtemas o por teorías, etc. Fin de la presentación.